Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 1 tocaremos el tema de Historia de la Geografía y Geodesia. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para insertarnos en el tema de la geografía, como toda ciencia o disciplina, debemos nosotros precisar cuál es su objeto de estudio, qué es lo que significa el término geografía y también cuáles son los padres de esta geografía. Empezaremos entonces por definir cuál es el tipo de ciencia a la que pertenece la geografía. Y en este caso es al conjunto de las ciencias sociales. Algunos suelen confundir si es ciencias naturales o ciencias sociales por lo que estudia la geografía en sí. Como sabemos, la geografía siempre nos hace explicación del espacio natural. Entonces, inmediatamente vemos naturaleza y lo comparamos con lo que es las ciencias naturales. Otros responden que pertenece a las ciencias sociales simplemente porque recuerdan en el colegio que se llevaba el paquete de historia, geografía y economía. Pero sin embargo no le encuentran la verdadera relación. Y es porque la geografía sí estudia la naturaleza, pero no tal y como se complementa o como está la naturaleza, sino cómo el hombre modifica dicha naturaleza para beneficio de sí mismo y también de la misma naturaleza. Por lo tanto, es una ciencia social. La etimología, geo significa tierra y grafo significa trazo o descripción. En este caso es la descripción de la tierra. Y como toda ciencia, vamos a tener nosotros un padre de la edad antigua y un padre de la edad moderna. Cuando hablamos nosotros de la geografía antigua, vamos a tener varios personajes que se nos van a venir a mente. Tenemos, por ejemplo, a Eratóstenes, a Herodoto, que es padre de la historia, pero también tiene una relación. Tenemos a Estrabón, Ptolomeo. Sin embargo, el padre para nosotros va a ser Hecateo de Mileto. Mileto nos suena obviamente por filosofía, Tales de Mileto, y Hecateo es el primero en poder hacer un escrito formal de geografía y no vincularlo con otras ciencias. Mientras que en la Edad Moderna el padre es Alexander von Humboldt, recordado por hacer viajes de exploración geográfica y no simplemente por hacer un descubrimiento al azar que después se dio cuenta que era geografía. Luego de haber observado estos primeros lineamientos, vamos a separar nosotros la geografía según las etapas de la historia y vamos a empezar con la Edad Antigua. En la Edad Antigua la geografía se seguía limitando a la descripción del planeta. ¿Por qué razón? Porque ésta se desenvolvió en Grecia o en las colonias jónicas debido a su relación con la filosofía. Entonces, la geografía era la que daba las explicaciones a principios o a fenómenos que se podían ir observando para que el filósofo pueda ahondar más en esos temas. Es por eso también que en esa época el filósofo tenía varios estudios o varias disciplinas. En este caso, Hecateo no solamente se vinculó a la geografía o a la filosofía, sino también a otras áreas. Personajes, como bien hemos mencionado, tenemos a Estrabón, Ptolomeo, Eratóstenes, Herodoto y obviamente el padre que es Hecateo. La Edad Antigua se caracteriza por la incursión de Dios a través de la Iglesia Católica en toda temática. La misma filosofía se volvió teológica y en el caso de la geografía, a pesar que el fin sigue siendo la descripción de la Tierra, ya nosotros hablábamos de dos espacios, Oriente y Occidente. En el caso de Occidente nos vamos a dar cuenta que la geografía va a declinar. ¿Por qué? Debido a que la Iglesia es la única capacitada en aquella época para dar explicaciones sobre fenómenos. No puedes atribuirlo a un fin científico. Mientras que en Oriente, ustedes saben que Medio Oriente y todas las zonas
asiáticas se vinculan bastante a religiones que tienen el contacto con la naturaleza. Por lo tanto, estudiar la naturaleza era fundamental y ellos empiezan con el estudio de la naturaleza a través de la descripción de ella, destacando como personaje al-Idrisi, árabe, que va a dar el primer estudio geográfico en dicho espacio oriental. Cuando hablamos nosotros de las ciencias, siempre vamos a ahondar mucho en lo que es la edad moderna y contemporánea. La edad moderna porque nos va a asegurar la participación o incursión del término ciencia, y la edad contemporánea porque se va a precisar el objeto de estudio de una determinada ciencia o disciplina. En el caso de la edad moderna, vamos a saber que la geografía va a incursionar en las matemáticas. ¿Cómo podemos explicar ello? Es muy sencillo. Recordemos nosotros que como ciencias tenemos las ciencias formales, naturales y las ciencias sociales. Las ciencias formales siempre nos van a arrojar un determinado resultado. Por ejemplo, en matemáticas, todos nos podemos poner a resolver algo y nos tiene que dar un resultado así utilicemos un procedimiento distinto. Las ciencias naturales suelen también tener precisión, como es la química o física, o hasta la biología, en la cual todo es medido en un tiempo y espacio determinado. En cambio, las ciencias sociales tienen un pequeño problema. No encontramos nosotros una precisión de objeto de estudio y un resultado absoluto para todo tipo de estudio. Ejemplo es el clima, cuando hablamos de geografía. Hay instituciones como el CENAMI que nos explican cómo va a ser el clima en un determinado día. Sin embargo, pueden darse cuenta ustedes que no siempre se mantiene ello. A veces CENAMI te dice, oye, va a llover o hay brillo solar, y al final no se da. Y no es por una equivocación del CENAMI, sino porque las características de la naturaleza en función de la acción del hombre pueden cambiar. Además de ello, por ejemplo, la psicología muestra estudios a través de teorías. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encajar en una de estas teorías, mas no es que todos vamos a encajar en la misma, lo que hace difícil poder precisar, y la edad moderna se caracteriza por una ciencia precisa y objetiva. Al la geografía no poder cumplir con estas características, vamos a colocarla dentro de las matemáticas, porque la Tierra a la hora que se va a describir se mide, y por lo tanto no podemos descartar la geografía, sino la vamos a insertar allí. Pero la matemática es limitada para el estudio amplio que tiene la geografía. Cuando hablamos nosotros de exponentes, son también exponentes relacionados con la filosofía, como es Kant y Berenius. Ahora, si queremos hablar ya de un auge geográfico, tanto como es la aceptación de las ciencias sociales y hasta como la precisión de su objeto de estudio, para nosotros sería importantísimo estudiar la edad contemporánea. En la edad contemporánea, nosotros vamos a desglosar dos siglos, que es el 19 y el 20. El 19, a pesar que para muchos es un debate sin sentido, ese debate se dio porque la respuesta todavía no se daba. En la actualidad ya tenemos la respuesta a este debate. Y ahí se van a enfrentar dos posturas filosóficas, el positivismo y el historicismo. El positivismo es una versión objetiva de lo que es la ciencia social. Dice que a pesar de que las ciencias sociales no pueden ser tan precisas como las otras ciencias, tienen que tener un objeto de estudio que pueda ser cuantificado y captado por los sentidos. Este positivismo ingresa a la geografía con el mismo nombre o postura que se llama geografía positivista, bajo un principio llamado determinismo geográfico, que nos indica entonces que lo tangible sería la naturaleza. Y la naturaleza va a determinar cómo va a ser el hombre. Si la naturaleza nos muestra árboles, entonces este hombre va a estar vinculado más al espacio boscoso en función de oxígeno, de resistencia, de hábitat, a uno que de repente vive en cercanía al mar. También podemos poner de ejemplo la pigmentación de la piel. Sabemos nosotros que ubicamos al hombre por continentes, pero que este hombre tiene una característica particular físicamente hablando, de acuerdo al clima que presenta dicho continente.
como por ejemplo los africanos que tienen una piel más oscura y unas fosas nasales más anchas para poder captar el oxígeno frente a la intensidad de la insolación. En el caso de el historicismo, va a llegar a la geografía con el nombre de posibilismo geográfico y va a tener un principio llamado también igual posibilismo. Esta postura puede hacer uso de lo que nosotros conocemos como una región. Por eso le llaman geografía posibilista o regional. En esta época surgen los principios. Ahí vamos a tener de representante a Humboldt, von Rieder, Ratzel, Davis, para el lado de la geografía positivista, y a Pablo Vidal de la Blanche y Marc Sorre y de Martone en el lado de la geografía regional. Estos principios, para ser rápidos en la explicación, van a partir de la observación como toda ciencia. Toda ciencia parte de que nosotros podemos captar algo bajo nuestros sentidos. Luego tenemos el principio de localización. Nada en geografía puede ser estudiado si no ha sido localizado en un eje de coordenadas. Por ejemplo, yo te pido, estudia Oxapampa, o haz un estudio de repente de Marcona o de Villarrica, y lo primero que tú me vas a decir es dónde queda ubicado dicho lugar. El segundo principio es la descripción. Cuando ya ubicas el lugar, lo primero que vas a decir es cómo es este lugar. ¿Tiene superficie boscosa o no tiene? ¿Tiene cercanía al mar o no la tiene? ¿Tiene mayor insolación? ¿Tiene mayor humedad? Y vas a comenzar a describir hasta la flora y fauna y la presencia del hombre. Luego pasamos al punto 3, comparación. Hay muchas personas que no conocemos los lugares, pero podemos compararlos. Oye, yo no conozco Oxapampa, pero de repente conozco Tingo María. ¿Es similar? ¿No es similar? Y comienzo a dar explicaciones. Me voy luego al punto 4, que justo es eso, es explicar, pero no es opinar, sino que bajo el estudio que yo he realizado puedo deducir por qué se dan o no se dan algunos fenómenos en ciertos lugares, por qué hay un lugar que tiene mayor humedad que otro, por qué tiene mayor presión atmosférica que otro lugar. Y luego vamos al principio de relación. Comenzamos a darnos cuenta que mira, todos estos lugares que poseen altitud tienen menor humedad. Entonces comienzo a relacionar factores. Y vamos al punto 6, que es actividad. En geografía, por ser una ciencia social, los resultados no se van a mantener con el tiempo. Pueden ser modificados por la misma naturaleza y hasta por el hombre. Hasta un árbol que no haya sido talado por el hombre no tiene las mismas hojas cada vez que lo visitas. Ya hay un cambio en el espacio y eso es el principio de actividad. Luego, el debate era entonces, ¿quién es más importante? ¿La naturaleza o el hombre? El positivismo te dice la naturaleza porque determina el hombre y el posibilismo te dice es el hombre porque cambia lo que la naturaleza le ha brindado. En el siglo XX se deduce que no es ni uno ni otro, sino es una interrelación entre el factor hombre y naturaleza. Nacen varias posturas del objeto de estudio de la geografía. Uno es la geografía cuantitativa, que se basa en la versión positivista, que es neopositivismo, y estudia el espacio geográfico. Y la sistémica, que es un tipo de enfoque debido a que hay, por ejemplo, un enfoque holístico que ve a la Tierra como un ser vivo, el enfoque reduccionista que habla de las partes de la Tierra, el mecanicista que habla como un causa-efecto y el sistémico que te dice que dentro de la Tierra hay varios pequeños sistemas. El sistémico entonces no habla de espacio geográfico, sino habla de geosistema, el gran sistema de la Tierra. Existen otras posturas también como la geografía radical, que el hombre debe estudiar en geografía lo que vincule la parte económica y su desarrollo, y la percepción que te dice que no siempre el hombre va a estudiar toda la naturaleza conjunta. Continuando con esta semana 1, ahora luego de haber ya estudiado la historia de la geografía, pasamos a un segundo bloque conocido como el objeto de estudio de la geografía. Por allí algunos escuchamos en la primera parte que había un espacio geográfico y un geosistema. No son sinónimos, no es que son opuestos, solo que pertenecen a un objeto de diferentes enfoques. Y eso es lo que vamos a explicar ahora, lo que es el enfoque cuantitativo y lo que pertenece al enfoque radical. ¿Qué te dice el enfoque cuantitativo? Nosotros estudiamos una parte o una porción de la Tierra llamada espacio geográfico. Este espacio, para llamarse así, debe tener características.
La primera característica es que tenemos que encontrar elementos naturales y elementos generados por el hombre. De tal manera que hay una secuencia. El hombre modifica la naturaleza que lo ha determinado y a su vez cuando el hombre modifica esta naturaleza, la naturaleza hace también una nueva determinación. Ejemplo, hombre llega a superficie boscosa, hombre tiene oxígeno y tiene para construir casas. El hombre tala los árboles, la naturaleza, al no contar con esos árboles, va a buscar otra producción de oxígeno. Y es una secuencia. No siempre es positiva, puede tener también efectos negativos. En base a ello, vamos a darnos cuenta que si bien es una relación hombre-naturaleza, tenemos dos realidades. Un espacio netamente natural, modificado, y un espacio netamente social, determinado. ¿Cómo relacionamos este espacio con los principios? Que vamos a coger 4 puntos importantes o características que todo espacio tiene. Lo primero que es la localización. Recuerden que la geografía menciona que ningún espacio puede ser estudiado si no está en un eje de coordenadas. En este caso nosotros vamos a hacer las coordenadas. Primero sitúas entonces si se encuentra al norte, sur, este u oeste. Para ser precisos, en el mar y en la tierra no podemos decir al norte, porque el norte es muy extenso, entonces comenzamos a hablar de noreste, sureste, suroeste y noroeste. Si estuviéramos en el mar, el noreste sigue siendo muy amplio, entonces encontramos lo que es el nordeste, el noreste-este, el sureste-este y así continuamos. Y todavía la rosa náutica, utilizada obviamente en el mar, habla de 1/4 de norte, medio norte, 3/4 de norte, hasta poder llegar al nor-noreste. Tengo el lugar ubicado y lo que tengo que ver luego es hasta dónde está. Por ejemplo, yo te digo, hay que hallar la demografía del Callao o hay que hallar la demografía de San Juan de Lurigancho. Entonces yo tengo que saber dónde empieza y termina el distrito para poder saber cuántas personas están allí, cuántos nacen, cuántos mueren. Localizo y veo extensión. Es finito, ningún espacio geográfico es infinito porque no tendría precisión. Luego, punto 3, dinamismo. Acuérdate del principio de actividad. Todo va a cambiar, entonces ningún resultado del espacio geográfico se puede mantener con el tiempo. Algunos sí, pero van a tener pequeñas modificaciones o nuevas leyes geográficas. Y 4, la interrelación. No lo veas por separado tampoco. Cuántos árboles, cuántos animales, cuántas plantas, cuántas personas, no. Sino tienes que, luego de encontrar los elementos o características, hallar la relación de cada factor. Ese es el enfoque cuantitativo. En cambio, el enfoque regional es distinto. En el caso del enfoque regional o posibilista o sistémico, nosotros hablamos de un todo. ¿Listo? Este todo de enfoque sistémico tiene entonces un planeta. Este planeta dentro de sí tiene pequeños espacios que se pueden analizar. Por ejemplo, planeta, atmósfera, geósfera, hidrosfera, biosfera y sociosfera. Yo puedo coger la atmósfera y la atmósfera tiene capas. Recuerda, troposfera, estratosfera. Puedo coger el mar y puedo hablar del manto submarino, puedo hablar del zócalo. Puedo coger también la biosfera y dividirlo en flora y fauna, o hasta los animales como biología pueden seguir siendo subdivididos. En este caso, cada espacio de la Tierra es un sistema más pequeño, por eso dicen sistema y subsistema. Entonces ya tenemos sistema y subsistema. Pero no lo puedes ver como en el otro que se relacionan, sino acá es un todo. El sistema no vive sin los subsistemas y los subsistemas no viven sin los otros subsistemas. Entonces le llaman la unidad. Sí tiene integración, pero tiene equilibrio. O sea, no se nota cuando uno modifica el otro porque no puede vivir sin una parte. Es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene varios órganos, tiene varios sistemas. Nosotros no podemos separar la circulación de la reproducción. No, porque todo tiene una relación, solo que cumple una función diferente según lo que necesitemos. Todo ese todo se llama un geosistema. El término geosistema nace del término tradicional conocido como ecosistema. Geo es tierra, eco es vida. Ecosistema se reduce a la biosfera, flora y fauna. Geo, al hablar de todo, ya hablamos del hombre también y hasta de lo que no tiene vida. Por eso tenemos nosotros en los elementos de un ecosistema son bióticos y abióticos. Y aquí como hay hombre es biótico, abiótico y
antrópico, lo generado por el hombre. Yo voy a estudiar en geografía los árboles, los animales y las casas, no solamente lo dado por la naturaleza, que es un enfoque distinto al cuantitativo, porque el espacio geográfico hablaba del hombre como modificador, más no como creador de espacios dentro de sí. En este caso, cada subsistema tiene también hechos y fenómenos que se van a generar de esta integración y equilibrio. Los hechos pueden ser llamados o diferenciados de los fenómenos porque son generados por el hombre. Los fenómenos por la naturaleza, de allí viene el término de fenómenos naturales. Pero también existen fenómenos sociales, entonces ¿cómo lo puedo diferenciar? Hecho es constante y fenómeno es variable. Acuérdate de la corriente del Niño. La corriente del Niño es llamada también fenómeno del Niño porque no viene todos los años. En cambio tenemos la corriente peruana de Humboldt que es constante y no le decimos fenómeno de Humboldt. También lo natural tiene una parte de hecho. Por ejemplo, el hecho es lo generado por el relieve y fenómeno es las características particulares de este relieve. Imagínate río, cauce, un espacio, y el tener o no tener agua dentro del río es un fenómeno. Montaña o cerro, el tener o no tener plantas en la montaña es el fenómeno. Entonces, allí diferenciamos los términos. Ahora tenemos el tercer bloque conocido como geodesia. La geodesia es la disciplina de la geografía, es decir, un pedacito de la geografía, que va a estudiar la Tierra, pero como descripción. En otras palabras, lo que nosotros llamamos líneas, puntos o círculos imaginarios. Se llaman imaginarios porque no existen, pero el hombre debe ubicarse. Entonces, para todos ubicarnos, tenemos que crear algo que, si bien no está allí, nos sirve de base o referencia para la localización. Empezamos con nuestro planeta. La Tierra pertenece al sistema solar dentro de lo que es la Vía Láctea. Y la Gaia, que es, como decían antes, a la Tierra, no es totalmente redonda, ni ovalada, ni plana, como decían antes, sino es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. La fuerza que achata los polos y la fuerza que ensancha se conocen como centrípeta y centrífuga. ¿Cuál es la que estira y cuál es la que comprime? Y recuerda en este caso la lavadora. ¿Te acuerdas cuando lavas la ropa? Pones la ropa en la lavadora, comienzas a lavar para un lado y cuando centrifugas, voltea la ropa hacia afuera, en otra posición. Entonces, centrifugar es abrir o cambiar, mientras que centrípeta es achicar o aplastar. Por lo tanto, quien contrae los polos es la centrípeta y quien expande el ecuador es la centrífuga. La Tierra también tiene que ser localizada. Pero ustedes saben que las coordenadas geográficas norte, sur, este y oeste son creadas dentro de la Tierra. Entonces no puedo hablar del norte de la Tierra porque no sabríamos ubicarnos. ¿Cómo vamos a ubicar cada planeta? Lo primero que hacemos es la referencia en función del Sol. La línea que forma la órbita solar se va a conocer como plano de la eclíptica. La distancia. Abres la órbita y te queda una línea. Ese es el plano de la eclíptica, la relación con el Sol. Y la otra línea se va a llamar la normal, para formar una perpendicular. Se llama la normal porque nuestro planeta está inclinado. Entonces, esta rayita de aquí, que es el eje terrestre, debería estar de pie en su espacio normal, pero no lo está. Por eso existe una línea en donde debería estar llamada normal y la otra es el eje terrestre. Para el norte tenemos la estrella polar y para el sur la famosa Cruz del Sur. Cuando hablamos de imaginario, vamos a hablar entonces de puntos, líneas, círculos, semicírculos. Vamos a empezar por los puntos imaginarios. El punto de localización está en una perpendicular. Nos encontramos a 30 kilómetros de tal. Entonces, esa esquinita, ese puntito es de localización. Magnéticos.
son los que se generan en el campo magnético de la Tierra para la brújula y para poder generar el magnetismo terrestre, que es cada 6 o cada 8 grados. Y los polares son las esquinas de la Tierra. Y para eso vas a pensar en el planeta como una pelota. ¿Te acuerdas que la pelota se infla por arriba o por abajito? ¿Dónde está el pitito? Esos puntitos son los llamados puntos polares, o mejor conocidos como polos. Vamos a empezar ahora por las líneas imaginarias. Ya tenemos los círculos, ahora las líneas imaginarias. Por su lógica, líneas son rayitas, ¿no es cierto? Tenemos líneas que van a cruzar dentro de nuestra pelotita. Es decir, esta línea de aquí y esta de aquí están por dentro de nuestra pelota. Es como insertar un palito en la pelota. Desde los puntos donde se infla la pelota, vamos a insertar un palo hasta el otro punto. Recuerda que estos puntos se llaman polos, por lo tanto pierde la idea que el polo es toda la zona congelada. No, es el puntito, como en la pelota igualito. Este polo siempre va a venir 90 grados. De polo a polo se va a unir una línea que se llama eje terrestre. Esta línea en sus extremos que tienen los polos también pueden ser llamados de otra manera: cenit y nadir. Es lo mismo que decir polo norte o polo sur, pero es más sencillo decir norte y sur. El eje terrestre se inclina, recuerda la foto anterior en que la Tierra estaba inclinada. ¿Cuánto se va a inclinar? 23 grados 27 minutos. Y este eje sirve para que la Tierra gire, como cuando te colocas una pelota arriba y hace girar en tu dedo igualito. Ese es el movimiento de rotación, mientras que el de traslación se va a dar alrededor del Sol, en el plano de la eclíptica o en la órbita. Ambos movimientos van a lograr primero que la luz esté distribuida de forma distinta en el planeta. Hay una parte que está inclinada más pegada al Sol que tiene más luminosidad que la otra. La Antártida generalmente tiene una zona no iluminada. Calor, por lo mismo que hay partes más pegadas al Sol que otras, tienen mayor temperatura e insolación que las otras. Estaciones, es por eso también que el hemisferio norte y el hemisferio sur no siempre están en la misma estación. Nosotros tenemos momentos en que estamos en lo conocido como verano y nosotros en invierno. ¿Cómo se llaman eso? Es muy fácil: solsticios y equinoccios. Y las horas, no tenemos las mismas horas en todo el planeta. Estas horas van cambiando según las situaciones. Recordemos entonces en el caso de las estaciones que tenemos el solsticio y el equinoccio. Solsticio va a ser para verano e invierno y equinoccio para otoño y primavera. No podemos decir que la Tierra está en verano porque obviamente no toda la Tierra está en verano. Podemos decir que la Tierra está en solsticio, hemisferio norte en verano, hemisferio sur en invierno o viceversa. Y equinoccio le vamos a decir así por otoño y primavera. Además, otro dato curioso es que en el polo, dependiendo de la estación, puede ser que dure 6 meses el día y 6 meses de noche, es decir, un año para tener un día recién en la zona polar. Ya hemos visto nosotros líneas imaginarias y ahora ¿qué nos faltarían? Círculos y semicírculos. Círculos, aquí ya no vamos a pensar en que la Tierra es atravesada por palitos, como era la pelota, sino como que a la pelota le haces bordes de cintas, es decir, toda su dimensión. El círculo imaginario es conocido como el paralelo y el semicírculo como el meridiano. Ambos son infinitos y cuando se cruzan forman 90 grados. ¿Por qué son infinitos? Porque son imaginarios y yo puedo imaginar la cantidad de círculos y semicírculos que desee en los espacios que la matemática lo permite. Pero como cada uno podría imaginar un espacio distinto, hay círculos y semicírculos obligatorios dibujados ya en la Tierra. El paralelo siempre va a llegar como máximo a 90 y el meridiano a 180. En el caso del paralelo es latitud y en el caso del meridiano es longitud. Nuestra Tierra tiene 5 paralelos básicos. El primero es el ecuador. ¿Cuál es la diferencia entre línea ecuatorial o círculo ecuatorial? Entonces, aquí te acuerdas de la pelota. Pelotita, trazas un palo por dentro de la pelota, esa es línea ecuatorial. Coges una cinta, bordeas la pelota, ese es círculo ecuatorial. Si bien no existe ninguno y hasta hay quienes dicen que es lo mismo, tridimensionalmente hablando o según una explicación, no lo serían porque uno es línea y el otro es círculo. ¿Cuánto mide el Ecuador? 0. Luego vienen los trópicos. Trópico de Cáncer,
y trópico de Capricornio. El trópico, entonces, se llama así porque genera lo que es la zona tropical o de lluvias. Además de ello, el trópico, tanto el de Cáncer como el de Capricornio, es utilizado para la generación de los equinoccios, mientras que el ecuador para el solsticio. Por eso que la línea ecuatorial se llama línea ecuatorial o línea equinoccial. Y aquí sí hay un error, disculpen. Los trópicos generan los solsticios. Ahora sí estamos bien. Recordamos, solsticio era verano e invierno y equinoccio, otoño y primavera. ¿Cuándo se va a formar este otoño y primavera? Cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre el ecuador, por eso le llaman línea equinoccial. ¿Y cuándo se va a formar el solsticio? Cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre los trópicos. Entonces los solsticios son zonas tropicales, por eso que en verano e invierno suele llover bastante. Cáncer y Capricornio se llaman de esa manera porque cruzaban con algunas estrellas. En la actualidad ya no cruza el trópico con la estrella exacta, pero cambiarle el nombre sería toda una situación. Y tenemos el otro círculo, que es el círculo polar, que no es lo mismo que polo. Recuerden que polo es el punto. Círculo polar ártico, el del norte, y antártico, el del sur. ¿Para qué me van a servir estas líneas? Para hablar de las zonas térmicas. No confundir zona térmica con clima ni tiempo atmosférico, que ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo en zona térmica puedo decir zona cálida, tropical o tórrida, pero en clima no, porque o bien es puro sol o bien es sol con lluvia, entonces no puedo comparar ello. Entre los trópicos vamos a encontrar obviamente la zona cálida o tropical. Entre los trópicos y círculos polares, la zona templada. Y entre los círculos polares hacia el polo, la zona fría. Recuerden la medida. 0 el Ecuador. ¿Cuánto mediría el trópico de Cáncer? Lo mismo que mide la inclinación de la Tierra, ya te la grabaste, es 23, 27. ¿Cuánto va a medir el círculo polar? La diferencia de 90, que es la medida del paralelo, menos 23, 27, y nos va a salir entonces 66, 33. Números que no te debes olvidar. 90, 66, 33, 23, 27 y 0. Ahora, en el caso de los semicírculos imaginarios, tenemos dos que nosotros no podemos olvidar y son los básicos: Greenwich y el meridiano de 180. El meridiano de Greenwich también es conocido como meridiano base. Mide igual que el Ecuador, mide 0. La diferencia es que el Ecuador es 0 latitud y el otro es 0 longitud. Y el de 180 algunos le llaman antimeridiano base porque es la oposición del meridiano de Greenwich. ¿Para qué nos van a servir estos meridianos? El meridiano base nos va a servir para la hora y el antimeridiano para la fecha. El antimeridiano cruza por el Pacífico. ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencillo. Tienes la pelota, abres por aquí, por ejemplo, para hacia afuera, estás hablando por Greenwich. Pero si cierras por ahí y abres por atrás, estarías abriendo por el antimeridiano base. ¿Por qué? Porque uno es el inicio de 0 a 180 y el otro es simplemente el final, nada más. ¿Cómo se mide la hora? Es muy sencillo. Una hora equivale a 15 grados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, imagínate que tenemos aquí 0, aquí tenemos 15 grados y acá tenemos 30 grados. Lugar X y lugar Y. ¿Cuál es la diferencia horaria entre X y Y? Una hora, ¿cierto? Si X tiene las 8 de la noche, ¿cuál será la hora de Y? ¿Las 7 de la noche o las 9 de la noche? ¿De qué depende eso? Si nos vamos hacia la derecha de Greenwich, estaríamos aumentando horas, pero si nos vamos a la izquierda, estaríamos disminuyendo las horas. Y la de cambio de fecha, hay toda una historia con lo de cambio de fecha. Les cuento que hasta películas, historias hay sobre esa línea. Pensaban que cuando cruzábamos esa línea nos quedábamos en un déjà vu de repetir el día, por la historia del viaje a la Tierra en 80 días. Fogg tenía que viajar en 80 días, llegar a cada punto y señalar una marca para demostrarle, volviendo a Londres, que es de donde parte, y a todos y demostrarles que ganó la apuesta, que sí pudo viajar en 80 días. William Fogg llegaba a un lugar,
llegaba otro, marcaba. Y cuando llega a Londres, había hecho 81 días. Entonces él estaba triste que ya perdí. Pero no fue así. Cuando llega todos lo felicitan y él estaba, ¿pero por qué? Si yo he parado 81 veces, debería estar en 81 veces o 81 días de vuelta. Y sucede que cuando uno viaja en función del Pacífico, de la línea de cambio de fecha, cuando nos vamos hacia el oeste, tenemos que siempre disminuir un día, aumentar un día, perdón, y cuando nos vamos hacia el este tenemos que disminuir un día, que es lo que le pasó a William Fogg. Él hizo 81 días, pero para coincidir con la hora, porque no estás partiendo por 0, sino estás partiendo por 180, para coincidir tienes que restarle un día. Viajó 81, pero para todos solamente utilizó 80 días. Muy bien, chicos, y cerramos nuestra última parte de la semana 1. Este último bloque se conoce como planisferio, porque la Tierra es casi redonda y nuestro mapa normalmente es plano. Entonces, ¿cómo llevar eso real a la parte del mapa? Tenemos nosotros un rectángulo, que es el clásico planisferio que nos suelen hacer. Y lo primero que vamos a ubicar es 0. Yo en este caso he ubicado 0 a la mitad exacta como debería ser, pero casi los planisferios tienen el 0 del ecuador más abajo, debido a que todos los países se encuentran generalmente en el hemisferio norte. Cuando usamos la línea ecuatorial de base, hablamos de los paralelos. Entonces, todo lo que esté arriba del 0 va a ser latitud norte y todo lo que esté abajo del 0 va a ser latitud sur. Lo vamos a colocar como LN y LS. Pero si no hablas de latitud y hablas de la zona, sería hemisferio norte y sería hemisferio sur. No siempre van a usar el término hemisferio. Puede ser que utilicen, perdón, no solo van a usar el norte, sino puede ser que utilicen el hemisferio boreal o septentrional. O para referirse a sur pueden usar austral o meridional. En el caso de Greenwich nos va a servir de base para hablar de lo que es la longitud. Para el lado derecho va a ser longitud este y para el otro longitud oeste. Vamos a ponerle W porque la O nos confunde con 0. Entonces utilizamos la nomenclatura en inglés, LW. Igual sucede, el hemisferio este puede tener otros nombres, al igual que el hemisferio oeste. El este se le llama levante porque allí sale el sol y el otro se le llama poniente porque allí se esconde el sol. O le puedes decir como en historia, oriente y occidente. Que es como comúnmente nos hablan los historiadores. Luego reconocemos hemisferios. ¿Por qué reconocer hemisferios? Imagínate que yo te coloco un punto aquí y un puntito aquí. Y te pregunto, X y Y están en el mismo hemisferio. Y tú me podrías decir, no, porque uno está en el norte y otro está en el sur. Claro, pero si tomas de base el hemisferio de Greenwich, generados por Greenwich, perdón, sí estarían en el mismo hemisferio, sería el hemisferio este. Tú tienes que leer bien la pregunta. ¿Te hablan del hemisferio de Greenwich o hemisferio del Ecuador o hemisferios en general? Segundo, ubicar puntos. Me van a decir cuánto o cómo es la localización de X y de Y. Entonces yo me debo fijar en los numeritos. Imagínate que acá dice 30, acá dice 30 y acá dice 20. Entonces empiezo por X. X sería 30 grados latitud norte porque está arriba del 0 y sería 20 grados longitud este. Y Y sería 30 grados latitud sur y 20 grados longitud este. Luego te dicen hallar la distancia angular. Yo quiero saber cuál es la distancia entre el punto X y el punto Y. ¿Qué hago? Voy a sumar y restar. Esta suma va a ser distinta a la que estamos acostumbrados. Vamos a sumar lo diferente y vamos a restar lo que es igual. Norte-sur, diferente. Sumamos 60 grados. Este y este, restamos, nos quedaría 0 de ubicación. Entonces, 60 latitud y 0 longitud. No tienes que poner norte ni sur, nada, porque solamente te están pidiendo la distancia angular, no la ubicación de si es norte, sur, este u oeste.
Y como punto final de este bloque del planisferio, hay 3 términos que a veces suelen venirnos: periecos, antecos y antípodes. ¿Qué es eso?, dirás tú. Un perieco es cuando ubicas 2 puntos en el mismo paralelo a distancia de 180 grados. Tienen la misma latitud, porque obviamente están en la misma línea del paralelo. Tienen la misma estación porque están en el mismo hemisferio dividido por el ecuador. Y tienen la misma zona y duración. Zona térmica se refiere. Aunque esto también se cumple sin necesidad de tener 180 de diferencia. Solo con estar en el mismo paralelo ya se da. El anteco es cuando están en el mismo meridiano. Tienen diferente latitud porque obviamente uno está en cada lugar. Tienen la misma hora porque los meridianos sirven para ver la hora, y en este caso es la hora solar. Pero lo que suelen preguntarnos más es sobre las antípodas. Las antípodas sí obligatoriamente tienen que estar a 180 de distancia. Tienen una latitud equivalente, es decir, puede ser la misma pero en diferente hemisferio, o opuesta, 20,80 por ejemplo. Y en el caso de la duración, hablamos de la duración del día y la noche, duran igual. ¿Recuerdas que en el Ecuador son 12 horas en el día, y en el polo 6 meses, 6 meses? Cuando estamos en las antípodas, a pesar que están en oposición, se dura igual. Y lo más importante de la antípoda es que su hora es opuesta. Por ejemplo, tenemos X y Y. En X son las 9 de la mañana y por lo tanto en Y van a ser las 9 de la noche. Antes pedía que memoricemos esto. Ya no es obligatorio porque nuestras preguntas son de eco, pero siempre es importante entender que la antípoda nos sirve para ver una hora opuesta. A continuación vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir poder aclarar las dudas del tema y también profundizar en él. Tenemos la primera pregunta, que hace alusión a nuestro primer bloque, que era la parte histórica. Una sociedad con determinados patrones socioeconómicos origina desequilibrios en los ecosistemas, generando bruscos cambios cualitativos del paisaje que, influyendo no solamente en las entidades bióticas y abióticas, sino también en el ente antrópico que lo originó como consecuencia de permanentes interrelaciones entre ellas. Del texto se puede deducir que la acepción corresponde al enfoque denominado. Entonces tenemos varios términos que ya nos llevan a la respuesta. Hablamos de sociedad, hablamos de un grupo humano. Socioeconómico, hablamos de la relación del hombre. Desequilibrio, si hay un enfoque que nos decía que toda relación busca un equilibrio. Cualitativos, sabemos que hay un enfoque cuantitativo y otro cualitativo. Biótico, abiótico y antrópico, entidades, interrelaciones entre las entidades. Entonces, no puede ser posibilismo geográfico porque obviamente estaríamos en el siglo XIX donde no había interrelación. Geografía radical era netamente económica, no hablaba de entidades. La tradicional estaríamos hablando nuevamente de lo cuantitativo, el enfoque del espacio geográfico. Y el espacio no hablaba de elementos antrópicos, sino hablaba de equilibrios, hablaba de relación, espacio o realidad social y natural. Nueva geografía no es un término correcto, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría la geografía sistémica, que habíamos mencionado que tenía 3 entidades, abióticas y antrópicas. Teníamos relación con equilibrio, hablábamos de subsistemas dentro de un gran sistema, hablábamos de que la sociedad puede también ser un elemento de sistema como es la sociosfera, y mencionábamos que son cambios cualitativos porque la cuantitativa es el enfoque neopositivista llamado también espacio geográfico. Letra B de bonito sería nuestra respuesta. Segunda pregunta. Este va en función de las líneas imaginarias, para ser exacto de los semicírculos, que son los meridianos. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a las características de los meridianos. Son los extremos del eje de rotación, forman ángulos rectos con los paralelos, cada uno fija un valor de longitud, son perpendiculares al eje terrestre. Rápido, ¿no es cierto? Los dos formaban ángulos de 90 grados, recordarán que habíamos colocado eso, por lo tanto, sí es verdad. Paralelo, latitud, meridiano, longitud, también es verdad. La pregunta es, 1 y 4 son verdaderas, son los extremos del eje de rotación. ¿Cuáles son los extremos del eje de rotación? Son los puntitos llamados polos, cenit y nadir, no puede ser. ¿Son perpendiculares al eje terrestre? El eje terrestre está de pie, de forma vertical, y los meridianos están echados. No, pues, entonces por lo tanto no puede ser correcto y nos quedamos con la letra E.
La tercera pregunta también hace alusión un poco a lo que hemos hablado de las líneas, pero en este caso de los paralelos y de la zona térmica que habíamos dibujado, recordarán ustedes. 3. Sobre la superficie terrestre podemos trazar una red de líneas imaginarias que nos permiten localizar cualquier punto objetivamente. Estas líneas son los meridianos, los paralelos y el ecuador terrestre. En esta última, como se observa en la imagen, existen los puntos A y B en el ecuador, que se localizan en zona. Entonces recordemos nosotros que era de 0 a 23-27, y de 23-27 a 66-33 y hacia 90, que es el polo. ¿Las zonas cuáles eran? Zona tórrida, tropical o cálida, hasta llegar al trópico, obviamente. Entre trópico y círculo, zona templada, y entre círculo a polar, zona fría. Entonces, A y B, que están en el ecuador, ¿pueden estar en una térmica templada? Imposible. Todavía están en el ecuador, que es la que genera mayor calor. 12 horas de día, 12 horas de noche, es exacto. De alta temperatura y humedad, entonces por ahí sí, ¿no? Y sí, hay temperatura. ¿Y por qué humedad? Lluvia. ¿Hay lluvia? Sí, porque hablamos de tórrida. Menor biodiversidad. A ver, pregúntate. Nosotros que vivimos en una zona cálida, ¿tenemos menor cantidad de flora y fauna? No, al contrario, mayor insolación genera todavía mayor diversidad. No puede ser. Entonces ya hemos eliminado y tenemos la D como tentativa. Vamos a ver la B y la C. De alta presión. Y recordemos nosotros que el término presión se utiliza de dos maneras. O bien cuando nos referimos a altura, a mayor altitud, menor humedad. Entonces si estamos hablando de acá que hay mayor insolación y hablamos de una alta humedad, entonces estamos hablando de un lugar que es plano, no hay mucha altura, pero no nos mencionan eso exactamente porque el Perú es una zona cálida y también tiene zonas de altitud. Y la otra es lo que nosotros llamamos ciclones y anticiclones, que los vamos a ver más adelante. Y los ciclones son los que producen generalmente huracanes, intensas lluvias, y los anticiclones son los que tienen más frío. Y te has dado cuenta tú que generalmente los huracanes pasan cerca al Ecuador, por eso que hay lluvia. Entonces no podríamos hablar de una alta presión con ausencia de lluvia, no puede ser. Mayor amplitud térmica, es decir, que varía continuamente la temperatura en el lugar, y es falso porque nosotros sabemos que el Ecuador casi es constante en una temperatura. Y nos quedamos, por supuesto, con la letra D, habiendo descartado todas nuestras alternativas. 4. Carlos se localiza en el cuadrante del hemisferio boreal y poniente. ¿Qué cosa era boreal? Septentrional o norte. ¿Y qué cosa era poniente? Donde se escondía el sol. Por lo tanto, es el oeste, llamado también occidente. Se puede deducir que sus coordenadas geográficas son, entonces, hablamos de coordenadas de latitud y longitud. Si hablamos de norte y sur, hablamos de latitud porque hablamos de paralelos. Y si hablamos de este y oeste, hablamos de longitud. Entonces, sería una latitud norte y sería una longitud oeste con W, ¿no es cierto? Y busquemos a ver esa alternativa, latitud norte, longitud oeste. Y nos quedamos con la letra A. Perfecto. Bueno, jóvenes, hemos concluido con esta primera semana. Sigan repasando lo aprendido y los esperamos la próxima semana para continuar con el tema de cartografía.